regidor Erickson de los Santos, de Pedro Brand, se hizo famoso primero porque se le acusó de sicariato y segundo por el escándalo de los jueces, donde a través de un pago a la magistrada Wilda Reyes, esta lo dejó en libertad. Por eso la curiosidad de saber el expediente delictivo que se tiene contra este regidor sicario, para conocer mejor toda esta situación que se ha presentado con los jueces y con este personaje en forma especial. Así que va este trabajo para saber quién es este señor. Uno de los hechos que ha sido más cuestionado y que ha llevado a la palestra el caso de los jueces acusados de manipular procesos judiciales a cambio de dinero es la orden de la puesta en libertad del regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, acusado de sicariato. El regidor había interpuesto un habeas corpus por prisión arbitraria y sorpresivamente la magistrada Awilda Reyes consideró que la prisión preventiva que guardaba el regidor fue improcedente y ordenó inmediatamente su puesta en libertad. Hay un poder político que es el que está en el fondo detrás de todo esto, en principio para blindarse y luego actuando por su propia cuenta estas bandas, buscando dinero y entonces ahí involucraron jueces. El regidor de Pedro Brand cumple un año de prisión preventiva acusado de encabezar una red de sicarios que mató transportistas. El primer homicidio que se le atribuye es en contra del teniente de la policía Zenón de Olio Montero, el 11 de junio del 2006 en Los Alcarrizos. Según interrogatorio al hermano del occiso, quien también resultó herido en la agresión, el regidor de los Santos Solís estuvo presente en la escena del crimen junto a otras personas. Posteriormente arrestado, pero liberado horas después, luego de que le fuera allanado su domicilio. El fiscal encargado del caso nunca suministró las razones para su puesta en libertad. La noche del 4 de enero del 2015 fue liquidado por error el joven Kelvin Centil Félix, mientras jugaba dominó en una esquina en el intento de matar a un desertor de la banda de sicarios, quien anteriormente tuvo una disputa con el regidor. Los nombres de los asesinos relucieron al instante. La gente gritando, voceando, mencionan todos los nombres. Y después, cuando pasa todo el mundo coge miedo, más que cuando se trata de Erickson Solís de los Santos. Y él se hizo cargo de ello, a su poder lo llevó a la caoba él mismo personal. A las pocas horas se identificaron a los homicidas y fueron apresados en el destacamento de las caobas, luego trasladados a la Charles de Gaulle, siempre en presencia del regidor, quien se presentó de inmediato al lugar de los hechos como por arte de magia. Cuando llego yo a la Charles de Gaulle, llego afuera, me encuentro con él y otro regidor más, y el padre de uno de los asesinos le dijo a él: regidor, mira la madre del muerto. Y él se me acercó, me dijo: usted es la mamá del muerto. Pues con usted se puede hablar, se puede negociar. La madre de Kelvin, junto a familiares de las demás víctimas, contrató un abogado para poder someter a los asesinos. Pero los policías que servían a esta red sicarial y fiscales estaban en contubernio y a merced de las órdenes del regidor. Cuando yo me puse a llorar, me dijo el fiscal Marco Rosario: doña, váyaseme de ahí, porque tú no tienes prueba para acusar a nadie, porque Félix Lora de Jesús tiene 8 meses que tiene su pistola encaustado aquí por un problema que él tuvo. Según el expediente, en horas de la mañana del 14 de enero del 2015 se produjo una discusión sumamente acalorada entre miembros de la Federación Nacional de Transporte Peña Gómez, FENATRAPEGO, y la Unión Nacional de Transportistas y Afines, UNATRAFIN, que se disputaban una ruta de transporte, y a raíz de estos problemas, Erickson de los Santos, que también es vicepresidente de UNATRAFIN, se reunió con los acusados, Amaury Cabrera Martínez y Félix Lora, a fin de planificar los asesinatos de transportistas afiliados a FENATRAPEGO y FENATRANO, según descripción del expediente. La madre de Mateo Nieves, una de las víctimas, cuenta lo sucedido esa mañana cuando su hijo fue asesinado mientras trabajaba. Siempre pasaba a las 7, antes de las 7 para su casa, y él no había pasado. Y yo, pendiente que mi hijo no ha pasado. Cuando va un llenador de carro, me dijo: mira, mataron 2 choferes de la Duarte. Yo caí para arriba. De una vez Dios me dijo: fue al tuyo y al compañero. Su esposa, devastada,
dice que este hecho de sangre la marcó para siempre. Entonces ahí yo me paré dando gritos y como que me desmayé. Y como a rato fue que supe algo de mí. Otra de las víctimas caídas el 14 de enero fue Ángel Javier, alias Mayimbu, de 46 años. Su familia lo describe como una persona que no tenía enemigos y que siempre iba de su casa al trabajo y no causaba problemas con nadie. Iba toda la tarde a mi casa porque él tenía a su esposa. Y tenía a su muchacho y me compraba hasta la pastilla. Iba todos los días antes de irse para su casa a acostar. Y se iba a las 9, a las 8 de la noche. Digo, vete, mijo, ya a acostar. Y mira, tanto cuidándose para nada. Y una tal Agüirda, no sé si es Agüirda, que se llama la jueza, que nosotros no éramos pruebas contundentes, dolientes. Ustedes no son pruebas contundentes para tener a fulano, a ese sicario preso. ¿Cómo eso? Yo me derrumbé, yo no dije nada, yo nada más la miré y dije yo, pero esto es lo último. En la balacera del 14 de enero del 2015 hubo 3 heridos. Uno de ellos decidió contar su versión de los hechos. Ese día nosotros estábamos ahí en nuestra ruta. Tenemos H1 y H1 era de una trafín y H2 de nosotros. Entonces nosotros estábamos ahí trabajando, llevamos más personal a trabajar, pues teníamos pocos carros, llevamos más carros a trabajar. Dice que de repente escuchó una ráfaga de tiros y se tiró al piso, situación que le salvó la vida. Uno de los disparos le dio en la pierna y subió hasta el costado. Aún no se le ha podido extirpar la bala, aunque su peor recuerdo fue ver caer a su mejor amigo y compañero. Y cuando yo oigo la bulla que volteo para atrás, veo a mi hermano boca arriba, muerto, boqueando, nada más estaba boqueando a mi hermano del alma, Mateo Nieves de Jesús. Otra muerte atribuida al regidor es la de Vladimir Starling Martínez, a quien ya había intentado asesinar en el año 2003. Cual le dieron 17 balazos el 16 de noviembre del 2013 en un nightclub donde él estuvo de portero. Él hacía su trabajo viernes, sábado y domingo ahí, y trabajaba de lunes a viernes, era chofer de la Ruta 53 y también era control de guagua en pintura. Vladimir estuvo en cuidados intensivos por 9 días hasta recuperarse. Esta foto fue tomada durante el internamiento. Cuando mi hija me dice, mami, cuando tengo esa foto de 4 años, hace justicia por mi papá que tú vas a hacer justicia por papi. Un año después, el 21 de diciembre de 2014, es baleado nuevamente en el colmado Manolito en el sector Pantoja, pero esta vez no con la misma suerte y pierde la vida. Un expediente que señala con pruebas las imputaciones y que incluye documentos, geolocalización de llamadas y hasta testigos presenciales, no es suficiente para este grupo de vecinos que clama por la inocencia de su regidor en Pedro Brán. Sí te digo que le digo a las madres de Pedro Brán, aquellas que salen con caldero, aquellas que salen con pancarta, no saben con el asesino que están bregando y no saben la situación que están bregando, la cual no quiero ver ninguna madre ni ninguna esposa en el lugar que estoy. El más reciente hecho de sangre atribuido al regidor y a su equipo de sicarios es el de Orbenis Guerrero. Su madre cuenta un incidente previo a su muerte. En el 2008, el regidor de Pedro Brán él personalmente secuestró, agredió una herida tan grande de más de 10 puntos a mi hijo en la cabeza. Eso está, incluso esa denuncia está registrada en la Fiscalía de Cristo Rey. 17 de enero del año en curso, acabó de poner en práctica lo que había sido su intención desde ese tiempo. Ese día él estaba en la Ana Valverde, en Juana Saltitopa con Ana Valverde. El presidente estaba hablando por teléfono. Cuando llegaron esas personas en ese vehículo, que no conozco sus generales, pero eso está contenido en el expediente, el sargento Amaury Cabrera Martínez, con un revólver marca Tauro, le dijo, no te muevas. Y él, imagínate, él estaba hablando por teléfono tranquilo y no podía hacer. ¿Qué podía hacer? Y le dio un tiro en la cabeza. No solo se trata de los asesinatos, sino también de invasiones de terrenos privados y extorsión. Pero también esa gente son invasores de terreno, que no es el caso que nos ocupa, porque nosotros, donde hemos sido afectados directamente, aunque indirectamente tú y todos, con esos casos de esas personas somos afectados. Ese regidor viene del 2006 y viene invadiendo tierra desde el año 2000
y viene trabajando al servicio de muchas cosas con jefe de la Policía Nacional, como era Guzmán Fermín, quien siempre lo ponía en libertad. En uno de los allanamientos se encontraron 140 títulos de diferentes terrenos que prueban el tipo de actividades que desarrollaba el regidor sicario, paralelamente a sus actividades políticas. Ocuparon una nómina en la inspección del local de Unatrafin de la Avenida México, donde figuran nombres de personas conocidas y vinculadas a las operaciones delictivas de esta red. Casi la totalidad de los sicarios que ellos contrataban para la ejecución material de esos crímenes aparecen en nómina, con la característica de que muchos de ellos eran militares activos. Amaury Cabrera Martínez, que guarda prisión en La Victoria por los hechos ocurridos el 14 y 17 de enero, aparece en la nómina de Unatrafin con un salario de 15,000 pesos. Pero también se le impuso prisión preventiva por la muerte del dirigente de Fenatrano, Vladimir Martínez Ruiz, ocurrida el 21 de diciembre. Es decir, en el caso de Amaury Cabrera Martínez, un sargento de la Policía Nacional, ya tiene 2 prisiones preventivas por hecho ocurrido en la provincia. El sargento Félix de Jesús Lora se encuentra prófugo. Después del 17 de enero salió del país. El abogado entiende que estos pagos eran otorgados por servicios criminales. Lo mismo sucede con Danilo Otavio Reynoso Recio, conocido como Danilo el Recio, a quien se le conoció recientemente en medida de coerción, conjuntamente con Arsenio Quevedo. Si nos fijamos en la nómina, reiteramos, ocupada en ese allanamiento, también figura devengando un salario de 15,000 pesos, sin existir una justificación de que le presten un servicio desde el punto de vista de las actividades del transporte a que se dedica Unatrafin. En un análisis de inteligencia de comunicación se determinó que Erickson de los Santos estaba en los alrededores de las zonas donde ocurrieron los hechos de sangre, probablemente dando seguimiento a las ejecuciones. En ocasión del allanamiento que se le hizo a Erickson de los Santos en Pedro Brand, se le ocupó, entre otras documentaciones que lo comprometen, un contrato de alquiler de la casa donde vivía Amaury Cabrera, uno de los sicarios recluidos. Otro documento es el interrogatorio a Danilo Octavio, conocido como Danilo el Prieto, hombre de confianza del regidor, que narra cómo ocurrieron los hechos y describe parte de la estructura. El gerente operativo de esa estructura, conforme a la cantidad de pruebas que sustentan la teoría de vinculación del regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, es ese ciudadano. Sin embargo, el patrocinador desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la finanza, es el presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo, conocido como el Cinqueño, toda vez que todas esas acciones criminales de sicariato político, dirigidas en su parte operativa por el regidor de Pedro Brand, a quien benefician desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material directamente, es a él. En noviembre, la Fiscalía dejó detenido al presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo, alias Cinqueño, quien se presentó a la institución para saber las razones de los allanamientos realizados a su residencia y al local de la organización. El juez de la Oficina de Atención Permanente le dictó 1 año de prisión preventiva acusándolo de homicidio y de lavado de activos. Según la Fiscalía, el imputado, también acusado de lavado de activos proveniente de la mafia de combustibles, es el supuesto cabecilla del grupo que ha hecho uso de la práctica criminal en todo el territorio nacional desde finales del 2008. Porque el ministro de Industria y Comercio en diciembre del 2013 me envía a decir, vamos a hacer una asignación especial en diciembre. A ustedes no nos creen movilizaciones. Yo le digo, ¿para qué yo quiero combustible si ustedes me van a matar mis compañeros? Nosotros no queremos combustible, porque queremos que usted intervenga. Entonces me pidió un documento, se lo entregamos. Quevedo planificó varias ejecuciones que materializaba a través del regidor de Pedro Brand, contra quien se impuso medida de coerción. Tenemos en nuestro poder diferentes cheques que se sospecha podrían ser el pago de varios de los asesinatos ocurridos. Este cheque, emitido el 23 de diciembre del 2014 por 100,000 pesos, 2 días después del asesinato de Vladimir Martínez Ruiz, el 21 de diciembre.
Este otro emitido el 16 de enero 2015, 2 días después del crimen contra Mateo Nieves de Jesús, el 14 de enero. Otro cheque fue emitido el 22 de abril de este año, 7 días después de haberse conocido el 15 de abril un recurso de apelación interpuesto por los abogados del regidor sicario. El cheque por 100,000 pesos a nombre de José Rafael Ariza, quien era el abogado que representaba a Erickson de los Santos, asignado por el PRD. Pero yo quisiera que se enfrenten los jefes de la mafia. No los que están presos, no. Eso no. Los verdaderos jefes. Una casualidad es que además existe otro cheque emitido a nombre del doctor Pedro Balbuena del 2014 por 800,000 pesos por servicios prestados como su abogado. No es fortuito, no es casual que uno de los abogados que estaba asistiendo en la defensa técnica, Erickson de los Santos Solís, el doctor Pedro Balbuena, sea de la oficina privada del secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, el ex procurador general de la República, Radamés Jiménez, y a quienes lo han mencionado. Es decir, no es fortuito, no es casual. Y él debe ser investigado como deben ser investigados otros, porque esa fue una estructura que fue creada en principio para crear niveles de impunidad a aquellos funcionarios vinculados a un sector político de ese partido que fueran sometidos a la acción de la justicia por hechos de corrupción pública. Juan Ubiere señala al regidor como el responsable de otros asesinatos que han ocurrido, pero la justicia desconoce hasta el momento. También denunció que entre los puntos del acuerdo entre el PLD y el PRD se encontraba la puesta en libertad del regidor PRDista Erickson de los Santos. La Corte de Apelación del Distrito Nacional, que en los próximos días está llamada a fijar audiencia para conocer el recurso, deberá revocar esa decisión, una decisión que fue dada como un acto de prevaricación, como un acto de corrupción judicial. Este brevario de crímenes y delitos por su índice de crueldad son una muestra del alcance que tienen estos fascinerosos cuyo móvil es el dinero y a costa de lo que sea. Creemos que ya es hora de sanear las esferas judiciales y policiales para garantizar la paz a nuestros ciudadanos.